Bienvenidos a Trazando la Plomada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando del programa Trazando la Plomada. Siempre como empezamos las grabaciones, estamos pensando en obtener cada día más oyentes, tanto por Pacífico como por YouTube. Y la manera de que puede crecer el programa es que compartas con otro de lo que estás escuchando. Te vamos a agradecer muchísimo y de paso la palabra se va extendiendo por otros lugares. En YouTube ya sabes que tenemos un programa que se llama Trazando la Plomada. Si nos ayudas, puedes poner primero estudio bíblico. Y ahí va a salir Trazando la Plomada, uno de ellos, porque hay varios estudios bíblicos. Pero si pones Trazando la Plomada, inmediatamente te va a marcar. Y también los que están en YouTube, por favor, compartan con otras personas si te agradó el programa y dejarnos sus impresiones ahí para poder contestarte. Por lo demás, le damos la más cordial bienvenida a los que están escuchando. Desde Lima, Perú, los que nos ven por YouTube, Lima, Perú, y por Radio del Pacífico, los que nos escuchan. Siempre, de muchos años, ya casi 15, 14 años creo ahí en Pacífico, esperando que algún día podamos estar otra vez ahí en la cabina y 15, Jorge, ¿eh? 15 años. 15 años, fíjate. Empezamos en el 2010. Pero extrañamos el estar sentados en una misma mesa con el micro delante y las llamadas. Eso extrañamos bastante. Sí. Así que, amigos de Pacífico, yo les voy a dar mi teléfono si algún día necesitan que alguien ore por ustedes, por algún tema. Mi teléfono, el fijo, es 224-4539. Si mis amigos quieren, también pueden darte sus teléfonos para poder orar con ustedes o recibir algún consejo también. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Hola, George, pastor. En esta oportunidad, amigos que nos escuchan y que nos ven en YouTube, queremos hablar del arrebatamiento. Sabemos que hay libros de la Escritura que hablan con mucha precisión, como Primera y Segunda de Tesalonicenses, 1 Corintios 15 y así otros porciones de la Escritura en el cual nos habla de un momento en el cual Dios hará un zarpazo. La palabra en griego es zarpazo, es un retiro muy inesperado, muy rápido de la iglesia del Señor. Le llama arrebatamiento, otros le llaman rapto. Y en esta oportunidad queremos utilizar como pasaje base el pasaje de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25. ¿Y por qué este pasaje? Si bien este no es un pasaje del Nuevo Testamento, sabemos que los evangelios pertenecen dentro de la Biblia, pertenecen todavía al Antiguo Pacto, y ya después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pues empieza el nuevo pacto, como dijo el Señor en la Santa Cena. Pero sin embargo, esta parábola de las 10 vírgenes, cuando la hemos meditado, es impresionante su paralelo con todo lo que la Escritura enseña del arrebatamiento o del rapto. Entonces, queremos compartir con ustedes leyendo Mateo 25, y ahí que el Señor nos ayude a poder conversar un poco, charlarnos con nuestro café invisible, de tal manera que podamos compartir con ustedes las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 25? Dice así: entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes. Quiero resaltar que dice será, no dice es. En otros casos dice el reino de los cielos es. Acá dice será. ¿Y será que semejante? O sea, el Señor va a dar una descripción de lo que va a ser el reino de los cielos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Acá podemos rescatar un par de cosas. Tomaron sus lámparas, y las lámparas es símbolo de luz. Justamente en esa temporada había lámparas con el aceite, y el aceite permitía tener luz, ¿no?
Y salieron a recibir al novio, quiere decir que tenían expectativa de que el novio iba a llegar y por lo tanto querían estar con el novio, ¿no? 5 de ellas eran insensatas, 5 eran prudentes, y porque las insensatas, dice, la escritura está describiendo por qué eran insensatas, al tomar sus lámparas, dice, no tomaron aceite consigo. Valdría una aclaración, porque después lo explica la escritura, es no tomaron aceite extra o aceite adicional. Tenían un aceite en sus lámparas para prender la mecha, pero no aceite para un mayor tiempo, un aceite para muy corto tiempo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Acá explica la escritura que tenían sí aceite en la lámpara, pero aparte tenían unos frascos con aceite. Al tardarse el novio, dice, a todas les dio sueño y se durmieron. Recuerden esa palabra, les dio sueño y por lo tanto se durmieron. Después vamos a regresar a esa palabra. Pero a medianoche se escucha un clamor y dice, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes, es decir, las insensatas y las que no lo eran, dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas para recibir al novio, ¿no es cierto? Y la lámpara era que iban a prender las mechas para que haya luz. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Qué interesante, nuestras lámparas, la luz que nosotros tenemos se está apagando. Perciban estas frases, después vamos a regresar, pero las voy a ir resaltando, ¿ya? Las insensatas dice, teníamos luz, pero esta luz se está apagando, ¿ya? Dennos del aceite de ustedes, pero las prudentes le dicen, no les vamos a dar, porque no vaya a ser que por darles a ustedes, nosotros también nos quedamos pues sin aceite y por lo tanto nos quedamos sin luz. Vayan más bien aquellos que, y miren esta palabra, vayan aquellos que venden y compren para ustedes, que venden aceite. Otra palabrita que vamos a regresar después. Y después vinieron, mientras ellas iban a comprar, es decir, las insensatas, vino el novio. Y las que estaban preparadas, es decir, tenían su luz prendida y tenían bastante aceite, que es símbolo del Espíritu Santo en las Escrituras, entraron con el novio al banquete de bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, es decir, las insensatas, ya vinieron con su aceite y empezaron a tocar la puerta y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor respondió, en verdad les digo, no las conozco. En verdad les digo, no las conozco. Y el último verso de esta porción es una advertencia de parte del Señor Jesús y dice, velen o estén alertas, porque ustedes no saben ni el día ni la hora que vendrá su Señor. ¿Sí? Entonces, después de leer esto, vamos un poco reflexionando otra vez del verso 1 en adelante, y como una introducción diría que esto, como dice la Escritura, el reino de los cielos será semejante a... Entonces, acá lo que podemos ver es que las 10 vírgenes como que representan a la iglesia del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque las 10 vírgenes tenían lámparas, y si tenían lámparas tenían luz. Y dice la palabra de Dios que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, viene luz a nuestros corazones porque es la presencia de Dios. Y dice que todas tenían lámparas y todas tenían una expectativa de la venida del novio. El novio es una representación del Señor Jesucristo en su venida. Y acá tal vez podemos hacer otra aclaración, que la palabra nos enseña que hay una venida del Señor en el aire para su iglesia, y que hay otra venida posterior del Señor ya con sus ángeles y con sus santos para recoger o para venir a la tierra ya para estar con Israel. Es la venida, lo que se llama el arrebatamiento, ¿ya? Y otra venida después de la gran tribulación que viene por el pueblo de Israel. Entonces vemos acá
que esto nos recuerda a la iglesia que está con su lámpara encendida, porque entendemos que el no creyente está en oscuridad, no tiene lámpara, no tiene luz, no tiene verdad. El que tiene la verdad, el que tiene la luz, pues es el creyente, el que ha recibido la luz de Dios. Pero dice que de las 10 que representan a la iglesia, 5 de ellas tenían una reserva de aceite. El aceite es una comparación del Espíritu Santo, y las otras, si bien es cierto, tenían el aceite, pero lo que podemos ver es que no tenían suficiente aceite. Y acá tal vez podemos, y acá voy a parar ya para que ustedes puedan participar y después seguimos adelante. Sabemos que en el mundo va a haber aflicción, sabemos que el mundo actual en que vivimos está bajo el maligno, y por lo tanto estamos constantemente, como lo hemos dicho en los programas pasados, en pruebas, estamos en tentaciones, en medio de tentaciones, en medio de pruebas, y la fe del creyente recibe mucha agresión, mucha violencia. La fe del creyente llega un momento en que su fe se disminuye, su luz se disminuye. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que volvamos otra vez a llenar nuestro vaso con la presencia de Dios, que caminemos conforme al Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa luz que empieza a disminuir, pues otra vez vuelva a recargarse, porque la vida cristiana no es simplemente recibir al Señor y con eso, aleluya, ya, con eso ya completamos. No, la vida cristiana es una lucha permanente por mantenerse en la fe. Entonces dice acá que unas de ellas tomaron aceite consigo, y eso me da un poco la impresión que está hablando, tenían una comunión muy permanente y muy cercana con el Espíritu Santo, y cada vez que pasaban por tribulación, por tentaciones o caían en pecado, tenían ese tiempo de reconocer su pecado, de volver a Dios, de confesar, de agarrarse la palabra, de pasar vicisitudes de fe, pero otra vez estaban constantemente, ¿qué? Con aceite adicional, con la presencia del Espíritu Santo permanentemente en sus vidas. Mientras que las otras no cuidaron un poco su relación con Dios, y por lo tanto dice que el aceite empezó a disminuir, y por lo tanto la luz que ellos tenían originales, pues ya no era tanto la luz. Y bueno, no quiero seguir adelante porque esto es una conversación entre amigos. Y hasta aquí, hermanos, tal vez ustedes puedan hacer comentarios adicionales a esto. ¿Qué me dice? Sí, yo quería llevarlo por el lado de la personalidad de tanto de las mujeres sabias y de las insensatas, ¿no? Las vírgenes que eran prudentes, que habla la Biblia, prudentes, más o menos la personalidad de ellas era, seguramente se juntaron, ¿no? Las 5, para seguir el hilo de la historia, se juntaron las 5 y dijeron, ¿y qué necesitamos para estar en la boda del novio? El novio viene en la noche, ¿qué necesitamos? Bueno, hay que tener una buena ropa, arreglarnos bien, perfumarnos, estar bien, un olor agradable. ¿Qué más? Estar ahí a la hora, tenemos que estar a la hora. Listas para que en cualquier momento que aparece nosotros también ahí estamos listos, ¿no? No se olviden del aceite, viene bien el aceite todo, y hay que llevar también de repente un galoncito más por ahí por si acaso falte o se demore en venir. ¿Qué más habrán conversado entre ellas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tratar de no dormirnos, ¿no? Aunque va a ser difícil, pero tratar de estar siempre alertas, o sea, porque viene el novio y queremos estar ahí en la reunión. Mientras que por otro lado las insensatas también hablaban de lo mismo, pero más estaban conversando de qué dijo Magali, ¿no? Cómo va el problema de la violencia también, ¿no? Ahí conversaban del domingo, que fue la prédica de entrega, decían, no me acuerdo qué predicó el pastor, la verdad es que sí predicó algo, pero no sé qué predicó. Y entre ellas ahí conversando de cosas triviales, ¿no? De
si fueron al podólogo, si se pintaron las uñas, qué marca de pinta uñas, y todas esas cosas así triviales, y alguna de ellas comenta y dice, oye, el Botox está cómodo, ahora es que hay que ponernos Botox. La otra le dice, no, pues si estamos jóvenes, ¿por qué no vamos a poner? Es que para que el novio nos vea bien, ¿no te parece? Pero eso era, o sea, centradas en ellas mismas, ¿no? Las insensatas, centradas en ellas mismas, pero no en la presencia que iban a tener en la noche del novio en la reunión, ¿no? No, no era el comentario para ellas, sino del novio, sino cómo estaban ellas, ese era su comentario. Una le dice a la otra, oye, pero no te olvides que hay que ponerse una buena ropa, y ella le contesta, no es mi problema, es tu problema. Y así, charlando, y dice, ¿y el aceite? Ya, aceite ahí, ya le puse, la semana pasada le puse aceite. Ah, yo también creo que hace 15 días también, casi no lo usaba, pues debe estar igual. Así que con esa nada más me voy. La otra, oye, pero ¿no te parece que debemos ir a comprar? Ya, el novio va a llegar rápido, va a llegar temprano, ¿no? No te preocupes. Y bueno, y así se fueron a la reunión. Y bueno, la historia dice que las que estaban preparadas entraron y las insensatas se quedaron por falta de aceite. La Biblia habla que Se ha cortado la comunicación de Jorge. Jorge. Se ha cortado la comunicación. Pastor, tal vez puede empalmar hasta que Jorge pueda regresar. Sí. Creo de que el hecho de estar meditando en esto de las 10 vírgenes, verdaderamente nosotros en estos últimos tiempos en donde nos estamos manejando, hay cosas que debemos de tomar en cuenta a radicales, o sea, a términos radicales, ¿no? Porque es entre la vida y la muerte, porque ya el tiempo que nos queda es tan corto a lo cuando el Señor les está hablando o está dando este ejemplo de las 10 vírgenes. Y es interesante que el Señor habla sobre esto, pero sobre la base del reino de los cielos, dice, ¿no? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, dice, ¿no? O sea, el reino de los cielos es semejante. Ya, Jorgito, terminas tu... Sí, te quedaste congelado. Lo que pasa es que yo soy el novio, no, yo soy uno de los, a ver, digamos, vírgenes, no, pues uno de los castos, de los señores castos. El aceite. Pero que el aceite no tuve en cuenta, pues arranqué y dije, ahí le he puesto alguito y te vamos nomás así. Y se me acabó justo la batería, en este caso estamos más modernos. Uy. Se me acabó la batería en pleno programa. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ya no tengo... no quiero aceite. Sí, nomás, Jorge, sí. Ya no quiero hablar, estoy avergonzado realmente. Está bien, entonces estábamos hablando de que es interesante ver cómo Dios habla sobre las vírgenes sobre la base del reino de los cielos, ¿no? O sea, no está hablando sobre el pueblo judío, no está hablando sobre todo el pueblo en el cual había venido también el Señor Jesucristo, sino que dice, entonces el reino de los cielos será semejante, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor Jesucristo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se os ha acercado, dice la Escritura, ¿no? O sea, haciendo una comparación textual, ¿no? Que aquí nos está hablando no necesariamente de un reino humano, digamos, que se está dando en el mundo, porque eso se va a dar en el milenio, pero aquí el Señor nos está hablando que es el reino de los cielos lo que Él va a traer como comparación, como una semejanza a lo que significa las personas que deben estar en ese estándar del reino. Porque, ojo, hay que estar metidos en este reino con un estándar de vida, o sea, un estándar en el cual Dios mismo ha establecido. Y ese estándar significa que, en primer lugar, uno tiene que tener luz. Porque si uno no tiene luz, sencillamente no puedes estar en el reino de los cielos. Y aquí de la luz sabemos que la única manera de que venga la luz es por medio de la salvación. O sea, así como Jesús le dijo a Nicodemo, no, te es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de los cielos. Y Nicodemo dijo, bueno, ¿qué? A la edad que yo tengo, ¿puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? ¿No? Entonces, si el Señor le aclaró más la figura a Nicodemo,
¿no? Y cuando se la aclara, le llama la atención el Señor a Nicodemo, le dice, como tú siendo maestro de la ley no conoces esto, o sea, debería conocerlo, dado el caso que es el maestro de la ley. Pero el punto principal es de que para entrar al reino requieres luz, y aquí la Biblia habla que las vírgenes dice que tenían 10 lámparas. Y aquí la cuestión es ya, ok, todas somos almas, todos tenemos al Señor Jesucristo, estamos ahí bien empoderados en el Señor, pero la cuestión no solamente es tener la vida que Dios nos ha dado, sino que también aquí ahora hay que mantenerlo, porque cuando estamos hablando de que tienes la luz y ahora luego dice de que tienes que tener la reserva, o sea, significa que tienes que mantener esa luz con la reserva. Y si no has agarrado y si no has, digamos, predispuesto a esa reserva o anticipado esa reserva, pues entonces en el caminar vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas. Ahora, para no hacerlo tan larga, o sea, aquí encuentro algo muy importante y eso tiene que ver con esa hambre que hay aquí adentro de mi corazón y que tiene que ver con la situación de la intercesión. Porque se han dado cuenta, o sea, el punto central de todo lo que está hablando el capítulo 25 es exactamente la palabra velad. Y la palabra velad tiene que ver con el atalaya que está encima de un muro, mirando siempre lo que se viene, mirando siempre. Pero acá dice de que ellas entraron en una situación de cabeceo y todas se durmieron. O sea, de hecho, no solamente las insensatas, sino las que tenían así, todas se durmieron. Todas se durmieron, o sea que no solamente las insensatas, sino también las que tenían digamos, el aceite adicional, ¿no? Pero se durmieron. Pero aquí el punto es que cuando se despertaron, porque dice que escucharon, ¿qué cosa? Un clamor, dice. No dice un aviso, no dice un aviso. No dice alguien que pregonó, oye, no me viene, porque uno pregona, ¿no es cierto? Pregona. No, dice, escucharon un clamor. Interesante, o sea, palabras muy interesantes, ¿no? Clamor viene de clamar, declarar algo que se está dando, que se está sucediendo. Y luego dice, ¿no? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. O sea que todavía tenían luz, pero se estaban apagando, ¿no? Entonces luego dice, más las prudentes, ¿no? Tenían que ser prudentes, ¿ah? Porque ojo, no, mira que por amor y por misericordia te voy a dar ya un poquito. No, las prudentes, porque hay que ser prudentes, es decir, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, es interesante la palabra comprad. En Apocalipsis encontramos la palabra comprar, porque el Señor reclama, y aquí en Apocalipsis quisiera leer el texto donde dice, Apocalipsis, el capítulo 4, el capítulo 3, el capítulo 3, sí, el capítulo 3, y dice el texto así, ¿no? Dice, por tanto, el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dice el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, son cosas muy interesantes que cuando uno empieza a narrarlas, wow, dice, oye, tiene mucha colación, ¿no? Con estos textos que se están dando simultáneamente. Pero también aquí encontramos, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 4, dice lo siguiente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no hubieres arrepentido. Dice, quitaré tu candelero. ¿Qué cosa es el candelero? Es la lámpara. La luz. Es la luz. ¿Y todo por qué? ¿Por qué quita el candelero? ¿Por qué la lámpara se va disminuyendo de tal manera que hay poca luz? Porque no está viendo la intercesión y el primer amor. Porque aquí está hablando de velar. Está hablando de estar despierto.
Y para que nosotros estemos velando y despiertos, verdaderamente debemos de estar enamorados. Cuando un hombre atiende a su mujer, cuando es indiferente con ella o cuando se muere por ella. O sea, cuando se muere por su mujer, a cada rato la para atendiendo. Cuando esté enamorado en el primer amor, una flor, una rosa, un chocolate, un caramelo, una salida a almorzar, una salida. O sea, siempre va a haber algo que va a suceder en ese día que va a demostrar el amor del varón a la mujer porque está en el primer amor. Ahora, si hablamos del primer amor del adolescente, guau, olvídate, el padre y la madre se quedan sorprendidos porque ahora lo ven a su hijo, que se queda dormido tanto tiempo, ahora se levanta en madrugada, que de repente no se bañaba, ahora se baña. O sea, cosas sobrenaturales empiezan a suceder en los chicos. ¿Y todo por qué? Porque está enamorado. Y una de las cosas aquí que me está mostrando el texto es que estaban enamorados. O sea, estas mujeres que tenían el aceite adicional, es porque ellas desarrollaron este principio de la intercesión, esa relación íntima con Dios, esa búsqueda continua, que a pesar que también se durmieron, al momento se enchufaron con el Señor. Y esa es la característica de tener un corazón predispuesto a la oración. O sea, cuando uno está en la oración, no necesitas que te arengueen y te dicen, tienes que orar, oye, levántate, por favor. No, no lo necesitas. Simplemente el que te diga, vamos a orar, tú ya estás listo para enchufarte a esa relación íntima de amor con el Señor Jesucristo. Amén. Lamentablemente nos ha ganado esta media hora y anhelamos poder seguir hablando de estas cosas, así que vamos a tomar un receso y estamos regresando con ustedes. No se vayan, por favor, no se vayan, que esto se pone bueno.